Lo que vamos a hacer ahora en esta sección es tratar de extender el código básico de nuestro servidor. Y recuerda que para hacer eso nosotros habíamos creado un archivo llamado app.js. Entonces es aquí donde vamos a trabajar el código del servidor inicialmente. Y lo que voy a hacer es, para mantener un poco más de orden, es crear unas cuantas secciones divididas por comentarios. Por ejemplo, voy a crear una sección llamada, en este caso, Settings, que nos va a servir para poder configurar el servidor. Luego también voy a crear otra sección llamada Middlewares, que nos va a permitir poder definir algunas funciones que quiero que se ejecuten antes de que lleguen a las rutas. Y luego vamos a crear otra sección llamada Routes. Y para nuestra aplicación, que será sumamente simple, vamos a necesitar tan solo estas partes. Pero luego, cuando quieras extender el código de tu backend, vas a querer añadir más secciones. Por ejemplo, variables globales o validación de código o entre otras cosas. Depende de ti al final. En nuestro caso, para iniciar con nuestra aplicación va a ser más que suficiente. Entonces, ¿qué vamos a colocar en Settings? Bueno, las configuraciones de nuestro servidor. Por ejemplo, podríamos crear el nombre de nuestro servidor, un motor de plantillas, si queremos utilizar, por ejemplo, no lo sé, un puerto definido o algo por el estilo. Es decir, aquí definirías una especie de variables que toda tu aplicación puede tener acceso. Y en mi caso, como es una aplicación que tan solo va a ser el encargado de enviarle datos al frontend, vamos a simplemente definir una configuración relacionada con el puerto de la aplicación. Entonces voy a decir que desde app voy a establecer el puerto. Y esto es como crear una especie de variable. Este vendría a ser el nombre de la variable y lo que coloque aquí vendría a ser como el valor de la variable. Entonces aquí nosotros vamos a decirle el número 4000. Y vamos a guardar. Ok, entonces con esto he creado una configuración. Ahora, ¿cómo utilizo esta configuración? Bueno, vamos a ir en este caso en donde estemos llamando app, que es en index.js. Y en lugar de simplemente decirle que ejecute el 4000, voy a decirle desde app quiero que obtengas el valor de port. Entonces, en otras palabras, aquí es como decirle port tiene este valor y aquí le estoy diciendo quiero que utilices el valor de port. Entonces al final esto se va a reemplazar por el valor 4000. Muy bien. Vamos a guardar y si ejecutamos nuestra aplicación, vamos a decir node srcindex.js, vemos exactamente lo mismo. Ahora, ¿por qué hacerlo de esta manera entonces? Bueno, la razón de hacer esto es porque luego vas a querer mantener en un solo lugar, digamos, las partes relacionadas con la aplicación en sí. Por ejemplo, ¿qué está relacionado con la aplicación? El puerto, está relacionado los middlewares, está relacionado, por ejemplo, las rutas del servidor. Entonces al final todo eso va a estar manejado desde una sola raíz o desde un solo lugar. Entonces ya luego cuando quieras modificar algo, sabes que tan solo tienes que visitar este archivo. Y por lo menos para que lo puedas entender de esa manera. Adicionalmente, cuando nosotros queramos desplegar esto en un servidor de la nube, por lo general los servidores de la nube nos dan un puerto a través de una variable de entorno. Si recuerdas, en la sección anterior hemos hablado de las variables de entorno, que son variables que nos da el sistema. Por ejemplo, aquí habíamos creado una variable llamada MongoDB URI y tenía un valor y algo. Bueno, esta especie de variable también nos dan los servicios de la nube. Es decir, cuando quieras desplegar tu aplicación en un servicio como podría ser Amazon Web Services, Heroku, Linode o otros servicios de la nube, por lo general estos servicios te dan un puerto de esta manera. Te dan una variable llamada port con un número bastante extraño. La razón es que esos servicios utilizan bastantes aplicaciones, tienen bastantes aplicaciones almacenadas. Entonces te dan un número aleatorio de puerto para que tu aplicación esté allí. Y en nuestro caso vamos a tener que utilizar ese puerto para que la aplicación funcione. Entonces lo que voy a hacer es que en app.js voy a manejar ese caso. Voy a decirle lo siguiente. Si process.end. En este caso port existe, tómalo. O en caso contrario, vamos a colocar en este caso un símbolo de OR. Y lo que hace este código es básicamente decir que si en caso existe un puerto definido por una variable de entorno, lo vamos a tomar. Y si no existe, vamos a definir como puerto por defecto de nuestra aplicación el número 4000. Y con esto, lo que estamos haciendo es lo siguiente. Si nosotros, por ejemplo, en nuestras variables de entorno definimos un puerto, por ejemplo, supongamos el número 3000, primero va a tomar este puerto y ya nos va a tomar el número 4000. Vamos a comprobarlo. Vamos a cancelar el servidor. Vamos a decir node srcindex. Y en este caso nos está mostrando server por 4000 por una sencilla razón. Cuando nosotros ejecutamos index.js le habíamos escrito directamente el valor del puerto. Entonces nosotros ahora queremos que lo concatene con el valor del puerto. Entonces si el valor del puerto cambia, eso también va a cambiar. Vamos a guardar y vamos a volver a ejecutarlo desde consola. Control C. Vamos a volver a ejecutar todo. Y me dice server por 3000 ahora.
Es decir que si existe una variable de entorno, va a tomar primero esa variable de entorno, y si en todo caso no existe, va a tomar el valor 4000. Podemos comprobarlo, por ejemplo, quitando este valor de puerto. Vamos a guardar. Vamos a ir a nuestra consola, vamos a cancelar con control C y vamos a volver a ejecutar todo. Y como puedes ver, ahora me dice cerrar un port 4000. La razón es que como ya no existe .m, entonces por defecto estaba tomando este valor.